Vamos a comenzar con este panel titulado Debates en la pospandemia, innovación tecnológica, desafíos políticos, laborales y sindicales. Bueno, en este caso, algunas de las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, es ¿qué nos enseña la historia? ¿De qué forma podemos hacer presente al sindicato hoy en el día a día, hoy en la pandemia? ¿Y qué acciones podemos impulsar para sostener lazos colectivos con nuestras y nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras? Por eso hoy tenemos estos invitados que están aquí sentándose a poquito. Los vamos a ir presentando. Tenemos aquí a Mónica Esladoni, ella es directora de proyectos de la Fundación Frederic Ebert en Argentina. Pablo Giuliani, el profesor de Historia Social de la Universidad de La Plata. Pablo Carlos, sindicalista y diputado nacional. Y Florencia Castelli, socióloga especialista en estudios de género y estudios laborales de la Universidad Nacional de José Paz y de la Vamos a comenzar entonces, vamos a escuchar a Mónica Esladoni, directora entonces de proyectos de la Fundación Frederic Ebert en Argentina. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me alegro que hayan descargado un poco de energía allá en la previa. La verdad que impresiona encontrarme con más de 700 mujeres bancarias, lo cual llena mi corazón y mi mente de orgullo. Así que nuevamente a los organizadores, muchas gracias por la invitación. Espero estar agradecida. Nosotros desde la Fundación Ebert desarrollamos un proyecto vinculado a lo laboral sindical que fue atravesado, como lo que nos pasó a todas, por la pandemia. Yo empecé a trabajar relativamente hace poquito tiempo en la Fundación y a los 3 meses cayó la pandemia, así que más allá del shock inicial, nos pusimos a estudiar estos fenómenos que estaban atravesando no solo a quienes trabajaban, sino también y fundamentalmente a las instituciones laborales, dentro de las cuales obviamente está el sindicato, están las empresas y están obviamente el Estado. Entonces, lo que les propongo es quizás más que analizar el impacto de las tecnologías en quienes trabajan, es cómo este impacto está disminuyendo o potencializando, digamos así, las capacidades de las instituciones laborales para orientar estos procesos, para controlar estos procesos, para promover la justicia social, la inclusión social de todos y de todas. Entonces, si me permiten, voy a hacer un breve recorrido histórico de cómo llegamos a este momento, que algunos llaman un momento de desigualdad tecnológica, ¿no? Para diferenciarlo quizás de la desigualdad estructural, de la pobreza, de la brecha salarial, sino también pensarlo como estos nuevos procesos de innovación nos llevan a nuevos tipos de desigualdad, que requieren otras capacidades, que requieren quizás otras herramientas. Entonces, a modo veloz, lo que me interesa es que tengamos en claro que yo me voy a referir a la innovación en la medida que estoy combinando, y eso ustedes seguramente lo habrán vivido mucho más claramente de lo que yo pueda explicar, procesos que son organizacionales, que podría cerrar bajo el título de tercerización, o algunas referencias del sector bancario me hablan de deslocalización, que podríamos pensarlo, y además la combinación de tecnologías que no son solamente el hard, sino también y fundamentalmente los soft, que me parece que merece un principal punto de atención. Entonces, términos de esta historia veloz, bueno, yo empezaría por los 80. Los 80 marcan algunos puntos. En la Argentina fue el retorno de la democracia, el retorno de muchas mujeres exiliadas que trajeron a nuestro país la lucha de las mujeres sindicalistas. Ahí siempre, bueno, veo algunos
compañeras de esas épocas, me acuerdo que la lucha era ir a la CGT, que había abierto el Departamento de la Mujer, y estaba el compañero Iseta, que no aguantaba a dos mujeres reunidas porque decía que le molestaba. Así que se ha caminado un largo camino dentro del sindicalismo y el movimiento de mujeres. Pero los 80 trajeron fuertemente la crisis del estado de bienestar, la crítica al estado de bienestar por ineficiente y la aparición con fuerza de lo que se va a conocer como la ideología neoliberal. Dentro de esta ideología me parece importante marcar una frase de la que fue la Dalí del neoliberalismo, y no fue la reina, sino que fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher tenía muy claro, y ella decía, miren, acá la economía es un medio, es una técnica, lo que importa es llegar a los sujetos, no a las organizaciones, porque entre el Estado y los ciudadanos no hay organizaciones, ¿no? Era directo el vínculo y había que llegar a la cabeza y al corazón de todos y de cada uno, sin ningún tipo de intermediación. Junto con la crisis del estado de bienestar, antes, después, aparece lo que se va a llamar la crisis de representación del actor sindical. Y esta crisis de representación, el movimiento de mujeres que rechazaba ciertas prácticas sindicales, pero también el movimiento de jóvenes, ponen en entredicho una idea unitaria, una mirada unitaria sobre el movimiento obrero. Es decir, ponen en entredicho la idea del varón, cabeza de familia, nacional, heterosexual, responsable de sus hijos, maduro, sano, ¿no? De golpe aparecen otros grupos que cuestionan esta imagen unívoca y son las mujeres y los jóvenes. Y quizás por esta efervescencia es que las estructuras sindicales van a empezar también a cambiar, buscando adecuarse a los nuevos tiempos. Y una última cuestión que aparece en los 80 es nuevas formas de organizar el trabajo, se va a conocer como el modelo japonés de empresa, y ahí me interesa remarcar la empresa en red, la subcontratación, la tercerización, pero fundamentalmente la aparición del cliente, cosa que me parece que en el sector bancario es un actor que empieza a aparecer con mucha fuerza con estas nuevas tecnologías. Años 90, el gran descubrimiento no son los robots, no es Uber, no son los drones, es Internet. Se masifica Internet y con esto el espacio se va a empezar a reducir, aunque no lo podamos creer. Para el año 2010, la otra tecnología que se va a combinar es este bendito aparatito, que son los teléfonos inteligentes, donde ya no son teléfonos, sino que son computadoras personalísimas, ¿no? Entonces, esta combinación de cambios organizacionales y estas dos tecnologías van a traer esta nueva desigualdad tecnológica, que está atravesada obviamente por el género, está atravesada por la edad, está atravesada por las etnias y está atravesada por las calificaciones. Entonces, esta desigualdad 4.0, su dinámica, su aceleración, genera situaciones muy heterogéneas y empieza a limar esta promesa de los estados de bienestar, esta promesa de las organizaciones sindicales como actores prioritarios del estado de bienestar, de inclusión social. Entonces vamos a ver fuertes críticas a los sistemas educativos y la aparición de situaciones de alto nivel de precarización e informalidad en el mercado de trabajo. Sí me resulta interesante decir que estas tecnologías impactan en lo social, impactan en lo político e impactan en lo laboral. Y quizás ustedes podrán ratificar o rectificar esto que les estoy diciendo, pero una tecnología de este tipo, personal, mía, es elegante. Lo quiero decir en estos términos. El celular para las mujeres y para los varones es una tecnología elegante. Es atractiva, me resuelve problemas, me empodera, pero me empodera en un momento donde la inclusión social no está garantizada. Entonces, al empoderarme sin inclusión social, lo que me genera es enojo y frustración. Y me da un medio para evacuar mi enojo y frustración sin ningún parámetro de realidad, solo porque estoy enojada, solo porque estoy frustrada, y aunque algunos no lo digan, creo que parte del
discurso del odio tiene un territorio muy fértil en este uso indiscriminado de las tecnologías, donde yo desde el anonimato de las redes puedo dar cualquier opinión. Y esto no solo me refiero al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, sino que me parece que hay que pensarlo para el actor sindical, el cual también empieza a ser perseguido a través de las redes y uno no sabe en qué momento esta enmarañada situación, este discurso de odio se ha dispersado y lo cual lo vamos a tener que enfrentar. Digo, el ir a tomar un café tranquilamente, el charlar, el ir por la calle, hoy puede ser objeto de una situación de violencia y me parece que esto es importante tenerlo en cuenta desde lo laboral, ¿no? Entonces tenemos una sociedad que está enojada, frustrada y que se expresa, una creencia en que la clase política no sirve y una creencia que el sindicalismo es corrupto. Entonces es un caldo de cultivo bien difícil de desarmar. Entonces, pero concentrándome en lo laboral, para terminar, a mí me parece, tengo la sensación, de que lo que se está produciendo con estas nuevas tecnologías es un quiebre de las instituciones laborales que sostienen las identidades colectivas. Y con eso me refiero a, por un lado, el espacio de trabajo, y no me refiero solo al efecto del teletrabajo, el home office o el trabajo a distancia, sino me refiero a la tercerización. Los grandes espacios de trabajo, miren esta imagen, este banco enorme que seguramente en algún momento tendría miles de trabajadores y trabajadoras. Bueno, hoy es un espacio de otro tipo y si miro la actividad bancaria, los espacios son más chicos, ¿no? Y eso pasa en el sector bancario, pasa en la industria, pasa en las oficinas, en los distintos sectores. Entonces, el espacio de trabajo ha cambiado y eso tiene que ver porque los medios de producción son personales. Me los puedo llevar a cualquier parte. El segundo elemento que también me parece importante tener en cuenta es que el tiempo de trabajo voló. Ustedes saben que el management, como dicen ahora, de la CEO, está muy de moda el 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Pero la verdad que en el mundo globalizado, la Internet me permitió estar en el mismo momento, en distintos lugares, con cargas horarias distintas. La antípoda de Argentina es Japón, las 7 de la mañana de Argentina son las 7 de la tarde de Japón. Así que si quiero empezar a trabajar a las 7 de la mañana de Japón, me tengo que estar a las 7 de la tarde. Digo esto porque son elementos que hay que tomar en cuenta. Hay una fuerte individualización del tiempo y una muy fuerte llamada a la autonomía, que algo se ha colado con esta idea del trabajo por objetivos, ¿no? Yo estoy comprometida con los objetivos de mi empresa, del banco en el que trabajo, y el horario de trabajo no me funciona. Yo me llevo el problema a mi casa y además me llevo el problema y las herramientas para solucionarlo a mi casa. Y de dentro de mi casa lo llevo a toda parte, porque no es que solamente es de casa al trabajo, de trabajo a casa, sino de casa, del trabajo a casa, y de la casa voy a la cocina, voy al baño, voy a la habitación, y donde engancho Wi-Fi estoy conectada tratando de resolver estos problemas. Esto tiene un problema a nivel de la negociación colectiva, que es, bueno, cómo se mide el tiempo de trabajo, cómo se mide la hora extra, cómo se mide la productividad, cómo se miden las vacaciones, cómo se toman las licencias. Algo durante el momento de pandemia no se conduce. Sí, hay una demanda fuerte de quienes trabajan de una autonomía organizada. Y un último actor, un elemento que aparece en las relaciones laborales, que tiene que ver con esto, que puede ser con la carita del emoticón o las 5 estrellitas, es la práctica, la cultura de la evaluación que nos permiten este tipo de tecnologías. Yo reconozco que como clienta de alguna organización habré pedido en algún momento el libro de quejas hasta conseguirlo, hasta firmarlo, y hasta que alguien lo lea era una utopía. Pero tratame mal. Por WhatsApp. Encontrarme rayada y no me gusta como me atendiste. O vendedoras, gente que me atiende, incluso bancarias, que me dicen, al terminar esta charla, le
le pido, si no le molesta, es valuable, ¿no? Con lo cual, si el bullying escolar nos preocupa, este es flor de bullying, ¿no? Me parece que ahí hay un tema de desafío. Entonces, ¿cuáles serían como los nuevos riesgos que ponen en juego los derechos tradicionales, el marco institucional fuerte del accionar sindical? Bueno, el home office, y en esto hay un campo de reflexión con el feminismo, pone en entredicho el derecho a la privacidad, porque el derecho a la privacidad era, me parece, cuando estaban claramente diferenciadas el lugar de trabajo, el banco y mi casa. Una vez que yo lleve el banco a mi casa, derecho a la privacidad está complicado. El trabajo por objetivos pone en entredicho el derecho a la desconexión. Puedo empezar a sentir que me molesta la compañera que me dice desconectate. Yo puedo trabajar mejor a esta hora, me organizo más tranquila, uso el equipo y el derecho a la desconexión me resulta como un ruido. Una mención a la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo exige a las empresas que registren en el Ministerio de Trabajo el software de gestión y le da a los sindicatos la atribución para controlar ese software. Bueno, eso es un mundo que se ha abierto, que me parece que es importante porque el software de gestión no solo está en este equipo, está en las computadoras de mi casa y hoy, saben, hay disputas aquí en la ciudad de Buenos Aires por el tema de uso de las cámaras y los datos biométricos para el control de la movilización social. Incluso hay algunos compañeros sindicalistas que están haciendo la denuncia por el uso de las fotos que están sacando las cámaras, ¿no? Un tema importante para las mujeres, en general, la idea del trabajo en servicio, la atención al cliente en el mundo bancario, financiero y atravesado por la digitalización, la tendencia es automatizarlo. O sea, que la apuesta para la incorporación de mujeres en este marco tendría que ser apostar a las nuevas calificaciones. Dentro de ella está todo el tema de análisis de datos, ciberseguridad. Bueno, hay una serie de temas que seguramente ustedes deben de conocer mejor por la ampliación del mundo financiero, por la aparición de otros espacios donde se da lo que conocíamos tradicionalmente como lo bancario. Entonces, termino aquí. Desafíos, bueno, la formación permanente nos desafía a pensar que acá no hay un nativo digital, no hay una generación que sabe manejar las tecnologías y otras que no las saben. En este momento, en el mundo del trabajo, 6 generaciones estamos conviviendo. Jóvenes menores de 25, jóvenes menores de 35, jóvenes menores de 45 y entre estos 3 hay disputas de misiones, de cómo se percibe el trabajo, cómo se vivencia el trabajo y así podemos seguir. O sea que está viejas, jóvenes, es una falsa dicotomía. Sí retomaría un tema que es muy del feminismo, por ahí, sí, aquí en mi caso es un tema generacional, me disculpo si molesto con esto, pero en los 80 la lucha era por las mujeres, ¿no? Luego la lucha era género, ¿no? Y ahora es la diversidad. Bien, creo que el desafío que nos queda es una vuelta de tuerca y volver a encontrar un mundo de afinidades. Entiendo que no existen identidades colectivas naturalizadas. No todas las mujeres son iguales. No todos los que se autoperciben mujer son iguales. Entiendo la lucha de las mujeres de comunidades originarias, las mujeres con discapacidad, el LGTBQ. Lo entiendo. Pero hay que volver a construir un mundo común. Porque si no, en este mundo de tecnologías tan brutales, estas brechas entre nosotros que hay que volver a construir, no desde la rigidez de la identidad cuadrada de todas las mujeres somos iguales, sino de un mundo común construido con diferencias pero con afinidades, ¿no? ¿Qué tienen en común? Yo las veo a ustedes bailar, ¿qué tienen en común estas mujeres, ¿no? Y me parece que esto es lo que hay que encontrar, creo que ese es el gran desafío sindical. Así que, bueno, nada.
bien, continuando entonces con este panel titulado Debates en la pospandemia, innovación tecnológica, desafíos políticos, laborales y sindicales, vamos a escuchar a Pablo Gugliani, el profesor de Historia Social de la Universidad de La Plata. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Sin ser un experto de una literatura acerca de las transformaciones tecnológicas, yo sí me atrevo a decir que desde hace por lo menos 40 años que salen permanentemente textos y libros que están anunciando que las innovaciones tecnológicas están acabando con el trabajo tal cual lo conocemos, o que es el fin del trabajo o el fin de la sociedad asalariada. Pienso en un texto clásico como Adiós al proletariado de 1980, por ejemplo, ya teníamos ideas de este tipo. En los 90, 1995, un libro que es famoso que se llamaba El fin del trabajo. En 2001 el mismo autor, Jeremy Rifkin, volvió a la cara con esta idea con un libro que se llamaba La era del acceso, no sé qué significaba esa pregunta. O más recientemente, en el 2015, hay libros como Postcapitalismo, Inventando el futuro, etc., ¿no? Y en la actualidad estas discusiones acerca de los futuros del trabajo o los futuros del trabajo acompañan todos los debates que existen acerca, bueno, de algunas de las cuestiones que estaba mencionando la compañera, ¿no? que muchos engloban bajo la idea de que estamos atravesando una cuarta revolución industrial y que estaría motorizada por algunas tecnologías que ya mencionaba, como la inteligencia artificial, las tecnologías de la información, la robotización como base de la automatización, los procesos productivos, la biogenética, etcétera, 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 ¿no? Y de hace también 40 años que de alguna manera esta literatura se divide entre aquellos pesimistas y aquellos optimistas, ¿no? Para algunos todos estos cambios lo que anuncian es justamente el fin del trabajo, pero esto como un preámbulo de una crisis de la sociedad salarial, grandes catástrofes sociales, y otros, aunque parezca mentira, ¿no? Por las circunstancias que todos conocemos, que atravesamos, en realidad siempre tuvo una visión hiperoptimista, en el cual se suponía que lo que nos estaba preanunciando el desarrollo de estas tecnologías eran grandes beneficios, ya sea porque de algún modo iban a eliminar las tareas más penosas y con mayores esfuerzos físicos. Mucho en los 90 se hablaba muy fuertemente del tiempo libre que íbamos a ganar gracias a toda la incorporación de estas tecnologías, el reemplazo por tareas mucho más gratificantes, etc. Y aunque parezca mentira, hay un libro muy reciente, del 2019, que paradójicamente se estudió al mismo tiempo que nosotros, bueno, atravesamos la pandemia y sabemos cuáles fueron las causas de la pandemia sobre las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo. Se llama algo así, el título habría que traducirlo como algo así como Comunismo de lujo completamente automatizado. Un nombre extraño, ¿no? Una persona que se llama Aaron Bastani, y que no solamente se extraña esta proyección, sino que se extraña que el anuncio esta vida de lujo y de felicidad para todos para este siglo XXI. O sea, no sé si inmediatamente, pero por lo menos para fines del siglo XXI tendríamos la chance de entrar en un mundo en el cual la potencia productiva de esta tecnología, la robotización de casi todo, y la imposibilidad, ya que hay una idea muy tradicional dentro del pensamiento, bueno, que agrega el marxismo también, ¿no? Que son unas fuerzas productivas que no pueden ser encorsetadas por las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Por su propia naturaleza, porque implican la colaboración entre las personas, etc. Y que de alguna manera este desarrollo tecnológico, por su propia lógica, tiende a transformar estas relaciones y bueno, llevar un mundo de este tipo, ¿no? De lo que va a predominar es la colaboración, etc., ¿no? Algo de esto nosotros también escuchamos cuando apareció la pandemia, y eso se lo olvidaron, porque bien arrancó la pandemia, hubo un montón de autores, hubo debate acerca de todos los beneficios que iba a traer la pandemia, vaya a saber por qué. Yo, entonces, en lugar de analizar la plausibilidad, digamos, de estas profecías acerca del futuro, prefiero detenerme de alguna manera similar a como hizo la compañera, sobre los efectos que la revolución tecnológica efectivamente en curso hasta el momento está teniendo sobre el mundo del trabajo realmente existente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que señalar, me parece que muy por el contrario, la sociedad salarial está lejos de desaparecer. Según datos del Banco Mundial, el trabajo asalariado sigue en constante crecimiento en todo el mundo. Pasó del 44% del empleo total en 1991 al 54% prácticamente en el 2019, obvio, con grandes y previsibles diferencias, digamos, entre Estados Unidos prácticamente el 95% de la población
tiene relaciones sociales asalariadas, en Somalia apenas el 8%. Bueno, en Argentina el número del Banco Mundial, y que volvió a reproducirse exactamente de la misma manera en el último informe del INDEC, es que el 73,5% de la fuerza de trabajo es asalariada, y aparte esto destaca que lo pone entre el primer país latinoamericano en ese sentido. Obviamente tenemos que pensar de qué características son estos trabajos asalariados. Sabemos que el 30 y pico por ciento, el último número, no me acuerdo si era 37 y algo, 36, es de trabajadores asalariados no registrados, etcétera, pero lo que está predominando es entonces mayor cantidad de población que vive vendiendo su fuerza de trabajo en circunstancias muy diversas y muy heterogéneas en lugar del fin de la sociedad salarial. En segundo lugar estaba la profecía de la automatización, ¿no? La automatización absoluta de los procesos productivos. Hay un informe reciente de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que en general toma datos aparte de los países más desarrollados, que señala que la automatización basada en la robotización alcanza por el momento solo el 9% de todos estos procesos productivos, ¿no? Entonces, de nuevo, lejos de esta profecía, como es que puedan estar marcando alguna tendencia que en algún futuro lejano puede instalarse, no pareciera que sea nuestro principal problema, o sí, el principal problema de algunos sectores laborales, pero no del conjunto de la población asalariada, del conjunto de la población que vive de vender su fuerza de trabajo hoy en el mundo, ¿no? Es que estas profecías, aparte, en general suelen desatenderse a algunas preguntas bastante elementales. Por ejemplo, a ver, las preguntas que se hacen los propios empresarios. Bueno, cuando la oferta de trabajo es barata y abundante, digamos, ¿para qué recurrir a la robotización o a cualquier otra costosa innovación tecnológica, ¿no? En general, los sentidos históricos, bueno, cuando hay abundante fuerza de trabajo barata, ha sido un freno de ciertas innovaciones tecnológicas. Si vemos los sectores más robotizados y de punta, suelen ser sectores, por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? En el cual es una fuerza de trabajo, las características que mencionaba la compañera, masculina, fuertemente sindicalizada, de altísimos niveles salariales, y por lo tanto el atractivo de la robotización aumenta, porque lo que se trata es de reemplazar esa fuerza de trabajo costosa. Ahora, si vamos, por ejemplo, a cómo se organiza la industria textil en términos mundiales, vamos a ver que la situación es otra, que no hay grandes innovaciones tecnológicas, que la mayoría de las tareas siguen siendo bastante similares a como se hacían hace varias decenas de años, y que la fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo en general compuesta por mano de obra barata, femenina, con fuerte composición migrante, bueno, y con estas características, ¿no? Y también investigación histórica, lo que nos ha, digamos, yo soy historiador, ¿no? Lo que nos ha mostrado en general es que la introducción de la tecnología no tiene simplemente este objetivo que estoy mencionando, de reemplazar, digamos, fuerza de trabajo y abaratar los costos laborales. También hay otra dimensión, que sería entonces una especie de salvedad que tengo que incorporar a esto que venía diciendo, que es que también tiene, o en general y muy particularmente, tiene el objetivo de controlar la fuerza de trabajo, de desorganizarla, de dividirla y de destruir las organizaciones colectivas de trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sindicales, ayer y hoy, ¿no? Y abundan los ejemplos en este sentido, los ejemplos históricos. No me voy a detener en eso, pero me pregunto qué va a pasar ahora, por ejemplo, en Amazon. Si ustedes estuvieron siguiendo las noticias, en Amazon una fuerza de trabajo altamente feminizada, racializada y muy barata ha empezado a moverse, ha empezado a sindicalizarse, a presentar serios desafíos, digamos, a la logística de estas empresas, y es probable que entonces ahora sí veamos el intento de robotizar esos enormes depósitos en los que se acumulan mercancías que después una enorme cantidad de hombres y mujeres reparten casa por casa en todo el mundo. Entonces digo, automatización, robotización, sí, evidentemente es un aspecto importante, pero tenemos que ver, me parece a mí, el cuadro general, ¿no? En tercer lugar, más tareas creativas y gratificantes y más tiempo libre y salud para todos, de la mano de estas tecnologías y de la incorporación de la robotización, la automatización, etc. Ponemos el conflicto en curso. Bueno, hoy han llegado a un acuerdo del SUTNA. Me parece que es un buen ejemplo. En esos niveles hay altos niveles de robotización, pero que conviven con jornadas laborales extensas y rotativas, que impiden la administración racional del tiempo libre de los trabajadores que operan en esas fábricas, ritmos de trabajo que consumen los cuerpos productivamente. Es una fábrica, son, digamos, sectores de actividad que se reconocen por hablar de los rotos, por cómo quedan esos trabajadores, no en general digo trabajadores porque es una fuerza de trabajo masculina. Se habla de la picadora de carne humana. Entonces, robotización, automatización también puede ir de la mano de una... y hay sectores enteros, digamos, de esas empresas que son fuertemente insalubres. Entonces, de nuevo, esa profecía que nos vendía automatización como tiempo libre, como salud,
vemos primero que la automatización alcanza pocos lugares, digamos por ahora, sigue estando acotada en términos porcentuales en el mundo del trabajo, y que donde existe también puede convivir con situación de ritmos intensos, altísimas, digamos, demandas laborales y por lo tanto costosas para la salud de los trabajadores y las trabajadoras, en dado caso que estén vendiendo su fuerza de trabajo en esos lugares, ¿no? En cuarto lugar, por otro lado, los altos grados de concentración y de centralización, digamos, del capitalismo contemporáneo se traducen en realidad en, digo, yo no voy a hablar del sistema financiero, bancario, porque ustedes saben más que yo. Entonces hablo un poco de este cuadro que me interesaba traer algunas cosas que están atadas a estos ideales, a estas ficciones muchas veces que se tienen acerca de cuál va a ser el futuro del trabajo, o ese umbral en el que aparentemente estamos por entrar y nunca terminamos de entrar. Estas cadenas de producción de valor en general combinan tecnologías de punta con tareas tradicionales, trabajo altamente calificado con bolsones de trabajo descalificado, o simplemente con trabajo abundante y barato, porque esto de las calificaciones también es medio tramposo. Muchas veces se le llama trabajo descalificado a trabajo que tiene altas calificaciones, pero que se lo caracteriza de esta manera simplemente para pagarlo por debajo del precio que debería pagarse, ¿no? Pero vamos a tomar este dato, como sale habitualmente, el trabajo descalificado, entonces podemos caracterizarlo de esta manera. Y la industria alimenticia, podemos pensar acá, este es un buen ejemplo. Conviven, primero, fábricas de diferentes niveles de tecnología muy distintas, grandes y muy pequeñas, algunas concentradas en manos de las multinacionales, 3 o 4 multinacionales en el mundo, otras no, de capitales locales en diferentes partes del mundo, y que están en cadenas de valor que incluyen muchas veces en sus insumos el trabajo de trabajadores, de trabajadoras, ingenieros rurales, sociales rurales, asalariados o no, pero cuando no son asalariados son productores, digamos, muchas veces independientes, privados o en cooperativas, y que también tienen condiciones de trabajo pésimas y por lo general cuestiones, digamos, en las condiciones de salud que no son tampoco las más adecuadas y muy bajos ingresos. En quinto lugar, me parece a mí que estas predicciones suelen confundir también la automatización con la incorporación de tecnologías digitales, que hablaba recién la compañera, me parece de manera muy clara, ¿no? Que en general modifican, y bueno, todos lo hemos vivido en mayor o menor medida, todos y todas, digamos, a causa de la pandemia, hay una proliferación y una difusión aceleradísima de las tecnologías de la información y, por ejemplo, del teletrabajo, que modifican las condiciones contractuales y de trabajo, pero no necesariamente, digamos, y acá depende de los sectores, reemplazan mano de obra o modifican sustancialmente la naturaleza de las tareas, ¿no? Es decir, la naturaleza de las tareas sigue siendo más o menos la misma, pero se pasa a formas organizativas, etcétera, que son otras, o perdemos la capacidad de autonomía o de definir sobre algunas cuestiones que tienen que ver con estas tareas, y este es un mundo sumamente heterogéneo. No sé qué ha pasado en el mundo bancario, digamos, durante la pandemia, podría hablar de lo que pasó en la universidad, pero bueno, que es un elemento, me parece, central que aparece en estas discusiones y que sí creo que es muy importante. Bueno, Claudia ha presentado la ley sobre acerca de regulación del teletrabajo, etcétera. Me parece que es algo que me imagino que en el sistema bancario, financiero, tiene muy claro. Y en sexto lugar, a mí me interesa entonces preguntarme, bueno, ¿cuáles son los sectores laborales que han venido creciendo a nivel mundial, ¿no? A lo largo de estos últimos años? Y muchos de ellos están ligados fundamentalmente al sector servicio, bueno, comercio, por ejemplo, pero en particular a servicios personales interactivos, ¿no? En salud, tareas de cuidado, limpieza, turismo, algo que en la literatura en inglés aparece como hospitality, que son un conjunto diverso de actividades en los cuales lo que hay es la necesidad de que haya hospitalidad por parte del trabajador hacia los consumidores, se pueden incorporar también ahí a los cafés, a los restaurantes, un montón de cosas por el estilo. Y descansan y también, digamos, los sectores de logística. Amazon sería un caso en cuestión. Bueno, acá en Argentina nosotros podemos pensar en Mercado Libre, todo ese tipo de actividades, no, depósitos, distribución de mercancías, reparto puerta a puerta de esas mercaderías, que son sectores que descansan todos, absolutamente todos, sobre la utilización intensa y flexible de la fuerza de trabajo, muy barata, y que son coordinados y organizados mediante tecnologías de la información, pero que no necesariamente modifican, digamos, los trabajos siguen siendo muy calificados. Hay una coordinación. Acá se vincula toda esta idea del capitalismo de plataforma, de lo que nosotros hemos escuchado hablar, ¿no? Rappi, ese tipo de actividades en las cuales hay
plataformas, software que de alguna manera logran coordinar el trabajo de un tipo de fuerza de trabajo que es descalificada, muy barata, con poca posibilidad de tener autonomía sobre sus tareas, atado a un acoso permanente, una intensificación permanente de los tiempos de trabajo, y además que ocultan muchas veces relaciones asalariadas bajo formas contractuales que parecieran no serlo, pero en realidad la lógica de la relación asalariada, ¿no? Entonces aparecen como una tributista o lo que sea, que en realidad lo oculta es una especie de estajistas modernos que están trabajando y cobrando según lo que pueden producir, lo que puedan repartir, etcétera, pero no cambia mucho la condición en relación a lo que es el trabajo asalariado más tradicional, y que son en general hiperflexibles, ¿no? Acá hay un contrato de trabajo, un convenio colectivo de trabajo firmado por la empresa Mercado Libre, un poco firmando lo mismo, en el cual bueno, se ve, digamos, es un convenio colectivo hiperflexibilizado en la polivalencia de lo que tienen que hacer los trabajadores y las trabajadoras, en los tiempos, etcétera, etcétera. Bien. En séptimo lugar, hay una cuestión que también es interesante, ¿no? Que la mayoría de estos software que nosotros estamos viendo, que sostienen, por ejemplo, el capitalismo de plataforma y las innumerables apps que se han incorporado a nuestra vida cotidiana, descansan sobre lo que también en la literatura muchas veces aparece como trabajo fantasma, porque nosotros nunca nos preguntamos, ¿quién carajo mantiene esto? ¿Quién carajo lo produce? ¿Quién carajo lo sostiene? ¿Quién carajo lo repara? Bueno, lo tienden a reparar trabajadores y trabajadoras de muy bajas calificaciones en realidad. Hay una expansión del trabajo vinculado, digamos, al conocimiento de las tecnologías de la información, pero que en realidad hay un pequeño sector de una fuerza de trabajo altamente calificada y con enormes ingresos, ingenieros, esto, el otro, etcétera, de tecnología de la información, pero después gente que conoce de tecnologías digitales y que labura de alguna manera por bajos salarios nuevamente, por pagos por tarea, de manera intermitente, y que son los verdaderos responsables de que a nosotros nos parezca que Internet funciona tan bien y que es tan inteligente, porque todos están permanentemente teniendo que salvar una enorme cantidad de fallos técnicos que están atravesando todas estas tecnologías y que son las que coordinan hoy por hoy el mundo del trabajo y el mundo también familiar, de manera privada, nuestro mundo cotidiano. También hay una cuestión interesante con respecto a estas tecnologías, en la que no me voy a detener, que han permitido incorporar una lógica de lo que se llama el trabajo a demanda, que es lo que ha aumentado, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, por ejemplo, en esta cuestión de los software es así, el trabajador está medio disponible a la disponibilidad de la demanda del trabajo en el momento que hay que repararlo, hay que hacer alguna intervención, que hay que descubrir algún bache, etc. Y esto también implica inseguridad, precariedad, etc. E incertidumbre en los ingresos y en los salarios de esta fuerza de trabajo. Sintetizando de alguna manera todas estas cuestiones que quería simplemente resaltar, porque en todo caso se puede entrar en un debate más preciso, la tendencia general hoy en el mundo contemporáneo, por lo menos lo que veo yo, lo que yo leo, que ven otros, y que estudian otros, y que vengo acá a compartir, es que el crecimiento, digamos, de los trabajos es un crecimiento de trabajo muy, digamos, como que una tendencia, ¿no? Que crece una pequeña cantidad de trabajos muy bien pagos, pero que están en crecimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el management, la gerencia, tecnología de información pero de punta, diseñadores de software, etc. Y por otro lado, los trabajos muy mal pagos, ¿no? Y que en el medio de un vacío, y esto se va incrementando, ¿no? Que los niveles salariales tienden a concentrarse en altísimos ingresos y por otro lado en ingresos muy bajos con cierto vacío en el medio. En algunos lugares que lo están midiendo, esto es muy notorio, sobre todo en algunos lugares que lo miden, que es en países bueno, de Europa, etcétera, los países capitalistas más desarrollados. En Inglaterra hay estudios, digamos, acerca de esto y es muy clara la manera en que están tendiendo a moverse hacia los extremos de los niveles salariales, creando un hueco en el medio y formando parte un poco de la explicación de lo que yo vi que estaban señalados. La prisa me pasó el informe que habían hecho sobre una encuesta que hicieron acá sobre las condiciones laborales, y que citaban a Oxfam, que siempre se preocupa con esos datos tan impactantes acerca de lo concentrado que está el ingreso, cómo aumenta la concentración del ingreso y cómo la mayoría de la población mundial vive con bajísimos niveles de ingreso. Bueno, algo de esto estaría contribuyendo también a explicar estos movimientos. Creo que la cuestión, digamos, a ver, entonces digo,
trabajos, me está pasando otra de las características que parece que están incorporando a todo este mundo que ha venido en crecimiento, ¿no? Entonces, niveles salariales que declinan, a pesar de que es un sector pequeño, que crece, que sigue datos ingresos, o que se estancan, ¿no? Digamos, declinan en los países periféricos, se estancan en Europa, Estados Unidos. Un crecimiento muy fuerte de intensidad en el trabajo, pérdida de autonomía, excesivas demandas laborales, un borramiento de las fronteras entre vida y trabajo, que señalaba la compañera recién, ¿no? Y esquemas también punitivos dirigidos a aumentar el rendimiento laboral, ¿no? Ligados a la productividad y que están penalizando permanentemente al trabajador a partir de tecnologías que los permiten. Por ejemplo, las tecnologías de gerencia del trabajo en lugares como Amazon, en esos depósitos de trabajo altamente calificados, poner el paquete de un lado para el otro, es infernal porque tienen todo medido, cuánto tardan, cuántos paquetes movieron, de qué manera se trasladaron de un lado a otro, si estuvieron descansando, cuánto tiempo pararon para comer. Estas posibilidades que está dando la tecnología y que están siendo aplicadas en muchos lugares aumentan estos aspectos que nosotros, o que yo estoy acá mencionando. Ahora, la cuestión me parece clara es que nada de todo esto, por lo tanto, es consecuencia directa de la tecnología, sino en algunos casos de su implementación y, en realidad, de la cuestión clave, tanto ayer como hoy, ¿no? Que son las relaciones sociales que determinan los procesos productivos. No es cuestión de volver al ludismo del siglo XIX, ponernos a romper máquinas y computadoras, sino de organizarnos colectivamente, ¿no? Para oponernos a las políticas tanto empresariales como gubernamentales que aumentan la precariedad de la vida y el tiempo y el esfuerzo que destinamos al trabajo. Yo creo que contra toda esta bibliografía que nosotros estamos viendo, que anuncia todos estos futuros hermosos sobre el trabajo, yo propongo otra bibliografía que también tiene una larga data, ¿no? Y pienso en el derecho a la pereza, 1890, Paul Lafargue. Bueno, luchemos por tener mayor tiempo libre, luchemos por defender nuestra posibilidad de ser perezosos. Pienso en el libro de 1932, ¿no? El elogio de la sociedad, de Bertrand Russell. Bueno, luchemos por eso. Luchemos por esas cuestiones, ¿no? Organicémonos colectivamente para poner un freno a esta voracidad y a la identificación de los procesos laborales hasta el hartazgo, ¿no? O un libro reciente también que se llama Elogio de la pereza, que me parece realmente que vale la pena tener en la cabeza como contrapunto a estos ritmos intensos, esta demanda insaciable de trabajo en el cual todos nos vemos compelidos porque evidentemente las condiciones en el mercado laboral no son los mejores, ¿no? Pero toda esta literatura, que es otro tipo de literatura, que no es muy bien vista en los ámbitos empresarios, apuesta a construir sociedades de otro tipo, en las que el trabajo colectivo se distribuya para trabajar menos y para garantizar el derecho de vida de todos, en lugar de trabajar para aumentar los ingresos de los multimillonarios. Así que bueno, si quieren después avanzamos con Continuando entonces con este panel titulado Debates en la pospandemia, innovación tecnológica, desafíos políticos, laborales y sindicales, vamos a escuchar a Pablo Carro, el sindicalista y diputado nacional por Córdoba por el Frente de Todos. Tengo hinchada propia, muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero, muy agradecido por estar hoy acá. Gracias, Claudia. La verdad es que con Claudia trabajamos mucho en la Cámara y nos divertimos mucho también, porque Claudia, ustedes la conocen, es muy divertida. Tenemos nuestro grupito de dipus sindicales que muchas veces estamos todos dentro del bloque del Frente de Todos, pero en buena medida trabajamos como si fuéramos un bloque propio, porque para nosotros es una clave política importante que es votemos juntos, ¿no? Que podamos discutir entre nosotros y que se note, porque además es el único bloque que tiene representación sindical. Que eso se vea, nos estamos juntos y la verdad que además despertamos mucha bronca del otro lado, porque no les gusta escuchar a dirigentes sindicales que les pongan los puntos sobre lo que hacen con el trabajo y que además resulte ser que esos mismos dirigentes y dirigentas son dirigentes de a pie, ¿sí? Dirigentes que laburamos, dirigentes que somos igual que el resto.
sector de la clase política. Así que agradecido, Claudia, por la invitación para estar acá. Luego, decir que estoy un poquito abrumado con tantas mujeres aquí, y que encima yo me olvidé las notas que tenía para lo que quería conversar. Claudia me contó que no las dejó leer y las hizo hablar. Y encima tampoco me traje para anotar, así que sepan entenderme un poquito. De todos modos, me parece que por lo que estuvimos charlando la cosa está súper en sintonía y me voy a montar sobre lo que dijeron los y las expositoras anteriores. Y me gustaría hablar como en 3 niveles de lo que sería el futuro de las tecnologías y la comunicación, de la información y la comunicación, en tanto vinculado al trabajo. Me parece que buena parte lo dijeron recién, esto de la importancia que tiene el capitalismo de plataformas en la etapa que viene, y sobre todo el hecho, no tanto por el tipo de trabajo que hace el que le toque trabajar con plataformas, que si son los de Uber o los de Rappi es durísimo, sino sobre la implicancia que tiene sobre el trabajo general del conjunto. Porque esas grandes plataformas trabajan sobre una materia prima, su materia prima es la información que nosotros le brindamos, son nuestros datos personales, su negocio principal, el principal negocio hoy en el mundo, creo que desplazando el negocio energético, es el que se produce a través de una materia prima que nosotros damos de modo gratuito, ¿sí? Con cada like, con cada me gusta, con cada vez que ponemos nuestros datos para participar de cualquier actividad lúdica, política, en las redes sociales, y eso establece un tipo de negocio específico que sobre todo atenta contra una idea de trabajo nacional y contra la regulación nacional del trabajo. Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que es de las más potentes en el mundo, y que el sindicalismo en la Argentina tenga la fuerza que tiene que ver con las leyes laborales que tenemos, que es una de las cosas que quieren modificar de manera permanente. Pero entonces nosotros mismos estamos entregando información que genera que no solo utilizan las grandes plataformas, sino que la utilizan luego para la venta de publicidad, porque en cada uno de estos intercambios que hacemos nos aparecen avisos publicitarios y muchas veces decimos bienvenido, porque al final está cerquita, de lo que estás haciendo en el teléfono y comprar estás a un paso. Pero toda esa publicidad también atenta contra el modo de organización nacional, porque es publicidad que se cobra afuera, que cobran las grandes plataformas y que además pagamos en dólares. Entonces todo este tiempo de pandemia en que muchos se buscaron alguna manera de sobrevivir y hacían empanadas y la vendían por internet, por poner un ejemplo pavo, enseguida entendió que podía poner publicidad en redes, buscar a aquellos que les buscan las empanadas y llegar de manera directa, porque además podés hacer que le llegue exactamente a los que están alrededor tuyo geográficamente para que llegar con las empanadas en bicicleta. Y todo eso, esas nuevas formas, lo único que hacen yo diría que es como un extractivismo, no solo de nuestros datos, sino de nuestros recursos, porque todos son dólares que se van para afuera. Ustedes saben los problemas graves que tiene la Argentina hoy por falta de dólares, y todas esas maneras de encontrar nuevas formas de arreglárnosla en la situación actual es el puro enriquecimiento de grandes plataformas que además, como no están en la Argentina, tampoco cumplen con las leyes nacionales. Entonces, atentan contra las formas de trabajo nacionales, atentan contra las leyes nacionales y distorsionan, y los estados nacionales tienen muy poca capacidad para hacerles cumplir prácticamente nada. Lo vimos en el tiempo de pandemia. Nosotros estuvimos rápidamente trabajando, antes de que se dieran cuenta le sacamos la ley de teletrabajo para garantizar que se cumplan los derechos laborales independientemente del lugar en el que llevemos adelante nuestro trabajo, una ley que además les molesta muchísimo que hayamos podido aprobar. Pero
el resto casi que se dijo, solo lo quiero mencionar como el horizonte. En términos de trabajo, es cierto que los asalariados no cae el número de asalariados ni se reduce la masa laboral, pero sí cae el trabajo formal bajo convenio, que es la clave, no la felicité, pero hay muchos sindicatos que les gustaría haber firmado una paritaria como la que acaban de firmar ustedes. Y eso es gracias a los convenios, a las leyes laborales, a los convenios colectivos de trabajo, a la posibilidad de sentarse a discutir y defender nuestros derechos. Pero ustedes mismos ven cómo el crecimiento de este trabajo informal, de malísima calidad, así con contratos, empieza a horadar los convenios colectivos y nuestro propio trabajo. Porque efectivamente mucha gente está dispuesta a trabajar desde su casa de otra manera y empieza a distanciarse y entro en el nivel que me parece que es de interés, cómo impacta ese tipo, esas nuevas formas de trabajo, que yo no tengo ninguna duda que hay dos cosas que vamos a tener que discutir más temprano o más tarde en la Argentina y en el mundo. Uno tiene que ver la reducción de la jornada laboral y la otra un piso de salario universal, porque hoy el trabajo formal es muy difícil de hacer crecer, por más determinación que tenga hoy un gobierno nacional y popular para generar trabajo formal, enseguida encontramos un tope y empezamos a hablar de economía popular, economía informal o social, o como se le llame, que es la que va creciendo y va creciendo sin derechos, sin jubilaciones, sin convenio, arreglando lo que puede arreglar. Entonces, por más que nosotros seamos trabajadores y trabajadoras bajo convenio, nuestro convenio está en riesgo cada vez que aumenta ese trabajo fuera de convenio. Y el teletrabajo, de alguna manera, hizo ingresar al mundo del trabajo formal distintas formas que tienden a la flexibilización de los trabajadores. Y muchos empresarios ven allí nuevas formas de generar una mayor productividad. Y al mismo tiempo lo vemos por el modo en que estas plataformas empiezan a invadir una actividad que es muy similar a la que realiza un trabajador bajo convenio. Mencionaba Mercado Libre. Si solo fuera Mercado Libre no pasaría nada, porque ahí simplemente es un lugar para comprar y vender. Pero cuando hablamos de Mercado Pago, que es la empresa gemela de Mercado Libre, ya no está tan lindo, porque por ahí la comisión que te cobra es menos que la que te cobra el banco, porque no tienen que cumplir con los convenios laborales que tienen los bancos, y empiezan a comer la actividad de los bancos, no solo dentro del banco, porque es más fácil trabajar por internet y muchas sedes dejan de tener sentido, y entonces en muchos lugares dicen, bueno, podemos cerrar esta sede y en principio reubicarse a los trabajadores y las trabajadoras, pero eso empieza a tener límites precisos. Entonces, por más que nosotros tengamos un convenio, buena negociación y fuerza para conseguir buenos acuerdos, esto empieza a horadar, y esto es un camino que yo creo que es irreversible en ese sentido. Hacia allá va el mundo, entonces tenemos que pensar cómo nosotros llevamos a ese mundo los mismos derechos que tenemos en o incluso cómo llevamos más derechos a ese nuevo mundo. Pero me interesa entonces cómo eso impacta para adentro, y lo pienso en la actividad sindical propiamente, que es la que nos damos para tener los convenios, para tener las leyes laborales, para tener los mejores salarios. Eso lo aprendimos en la Argentina hace mucho tiempo. Si tenés un sindicato fuerte, seguramente tenés buenos salarios. Si tenés un sindicato representativo, mucho más. Y si tienen dirigentes como Claudia, como Sergio Palazzo, me cuentan. Pero eso nos tiene que llevar, digo una cosita más de este nivel y quiero pasar a otro. Ojo, porque toda esa importancia del trabajo y los
podía ver acá en este ratito cuando me tocó llegar, cuando las vi bailando, todos aquí, muy entretenidas y me invitaron. Fíjense la potencia que tiene el encuentro cara a cara, la posibilidad de vernos, de tocarnos, de ver las reacciones en vivo y en directo, la empatía que genera a la hora de construir posiciones comunes. Cuando vos tenés trabajadores a los cuales no ves en ningún lado, o solamente lo ves en un Zoom, en un Meet, que además Zoom, Meet o lo que sea, empezamos a hacer un trabajo que en una parte son dueñas de las grandes plataformas, porque contratamos programas y ellos son dueños de lo que circula dentro, entonces ellos saben qué es lo que discutimos. Yo lo veo, el teletrabajo educativo, soy profesor en la universidad, es peligrosísimo porque, claro, como no tenemos las plataformas ni la tecnología propia soberana para que eso quede aquí, resulta ser que con salario universitario, con jubilación universitaria, con convenio colectivo universitario, muy bueno, todo conseguido en los años de Cristina, resulta ser que yo doy una clase y esa clase que de comunicación, por ejemplo, y política, ellos se guardan mi clase, está ahí en la nube. Y entonces el siguiente paso es ¿por qué le voy a pagar bajo convenio si ya tengo la clase de este tipo que me la dio gratis, además? Porque paga el Estado Nacional lo que hago en la universidad pública, pero mi clase ya queda disponible para que la usen en cualquier parte del mundo y la puedan replicar una y otra vez y otra vez. Ya no me tienen que pagar para ir a dar la clase, no me tienen que pagar los viáticos, ni siquiera los derechos de autor. Entonces, sobre todos estos aspectos nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre cómo impacta, porque un trabajo deslocalizado, un trabajo donde con pocos lugares de encuentro, con pocos lugares de socialización, debilita la herramienta fundamental que son los sindicatos, que lo más fuerte del sindicato es que vos tenés a tu delegado ahí al lado y lo ves todos los días. Y es importante saber si labura igual que vos o es un chanta que está ahí conchavado para ser delegado y no hacer otra cosa. Si ese delegado es un delegado virtual, ¿dónde vemos? Si trabaja, no trabaja, qué hace, qué no hace. Dejo entonces esa inquietud ahí y me voy a otro nivel más general de la sociedad en su conjunto, que es que algo mencionaron por el informe ahí de Eber, en relación a cómo nos ven como trabajadores o cómo se ven a los sindicalistas en los medios masivos de comunicación o ahora en las redes. Y yo diría cómo se ve a la clase trabajadora en su conjunto y a los problemas de la clase trabajadora en su conjunto con lo que está pasando hoy en los grandes medios de comunicación, en el sentido amplísimo de lo que era la gráfica, radio, televisión y hoy las redes. No importa si yo tengo resuelto para mí y para mí los trabajadores de mi sindicato, el convenio y demás, porque lo que hay es una erosión general de lo que significa la actividad sindical en la Argentina. Y entonces ya no me alcanza con tener un dirigente como Palazzo, que sé que es representativo y defiende al trabajador, si en los medios lo están reventando todos los días, todo el tiempo tratando de descalificarlo. Puede ser que ustedes lo conozcan, pero ¿qué pasa para el resto? Yo necesito que figuras como Palazzo, o como las de Yasky, o como las de Baradel, que son las que yo conozco de la tarea docente, pero hay muchos otros compañeros y compañeras, los que están de los grupos sindicales, diría todos ellos, Abel Furlan, ahora en la UOM, o Vanessa Siller en judiciales, son dirigentes sindicales muy representativos en sus lugares de trabajo. Nosotros necesitamos que esos y esas dirigentes tengan la mayor visibilidad posible, porque tenemos una disputa muy dura por lo que se entiende, por el papel que tienen que cumplir los sindicatos y porque los sindicatos son la barrera de contención contra la flexibilización laboral y todas las nuevas formas de trabajo que hay para adelante. Entonces hay un trabajo permanente de los medios concentrados para limar
la figura de los dirigentes sindicales. Y entonces empezamos a llenarnos de lugares comunes. No los conocemos, solo tenemos información de lo que nos dice la tele, de los grandes medios, y ese es un problema para nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Temas como la democratización de los medios de comunicación no es un problema nuestro, es un problema de los trabajadores y las trabajadoras, es un problema de la clase trabajadora en su conjunto. Las mujeres lo han hecho muy bien todo este tiempo. Las mujeres nos han enseñado un montón de cosas. En primer lugar, nos enseñaron a dejar de lado diferencias políticas muy difíciles de resolver para defender unos temas concretos muy específicos. La intersindical de mujeres. Ojalá los varoncitos tuviéramos una organización como la intersindical de mujeres. Nosotros estamos que si la CGT, que si la CGA. Yo creo que esa es un aprendizaje que tenemos. Aprendieron a trabajar un problema de manera transversal. Atraviesa las fuerzas políticas, atraviesa las fuerzas sindicales, logran instalar sus temas. Necesitamos que nos enseñen al resto cómo hacer esto mismo con otros temas que están muy vinculados. Ustedes mismas se han ocupado de investigar de qué manera las mujeres aparecen en la televisión, porque mucha de la violencia contra las mujeres tiene que ver con el hecho de que son objetos de consumo para las películas, por los roles que hay para mujeres. En general en las películas los roles para mujeres tienen que ver con, están allí para hacer soporte del protagonismo de los hombres en las películas. Hay muy pocas películas que protagonizan las mujeres o que las mujeres tienen un peso central. Entonces en la televisión hay pocas mujeres en la pantalla, pero hay menos mujeres detrás de la pantalla en la sala de operación. Y si subimos y vamos a ver la mesa directiva de un medio, casi no hay mujeres. Entonces la pelea, aprobamos por el gran trabajo que hicieron las mujeres en el Congreso, la ley de equidad de género en medios. Y ahí estamos con la presión que hacen los medios, que nuestro gobierno todavía sigue sin reglamentarla. Nosotros necesitamos más mujeres a todo nivel, porque las mujeres ya tienen incorporado este germen del trabajo democrático, solidario, de base, que lo vienen haciendo hace años de los encuentros de mujeres y que lo han podido plasmar en leyes importantísimas. En un mundo donde la ley del aborto viene para atrás, como en Estados Unidos, que las mujeres hayan logrado lo que han logrado en Argentina es algo que tiene que llenarnos de orgullo a todos los hombres, también de aprender, porque para mí es como haber juzgado a la dictadura militar. Lo que han logrado las mujeres en Argentina para mí tiene ese mismo rango, porque nos lleva a un cambio de perspectiva cultural en el modo en que vemos los problemas que tenemos hoy. Y todo lo que están haciendo ahora en relación a que nos hagamos cargo de las tareas de cuidado de los hombrecitos también, y poner sobre el plano que si lo tienen que hacer ustedes, entonces que se lo paguen. Al que sea que lo haga, que se lo paguen. El trabajo que se realiza en las casas también es un trabajo remunerado, o no remunerado, o que debiera ser remunerado. Y que hay maneras de hacerlo, porque del mismo modo que no reconocen ese trabajo es cuando nos quieren quitar las vacaciones, el aguinaldo o demás, porque consideran que no es un trabajo, o la jubilación, ¿no? Como si la jubilación fuera algo que nos regalaran y nosotros nos quieren hacer que pongamos la plata en un banco para que después nos dé intereses cuando nos jubilemos. Ese salario diferido es un trabajo que estamos haciendo hoy, que nosotros decidimos que queremos cobrarlo al final. Es plata nuestra que ponemos de nuestro bolsillo y que está obligada a poner la patronal para que cuando nos llegue el momento del descanso esté allí esa guita. Defender las jubilaciones es una de las claves que necesitamos tomar. Entonces, si ustedes lo piensan, la concentración mediática en la Argentina nos mete en un embudo todos estos temas. Y entonces tenemos 3 o 4 machirulos en la televisión que son los que nos dicen qué tenemos que pensar de las jubilaciones, qué tenemos que pensar de las mujeres, qué tenemos, y ni hablar de lo que tenemos que pensar sobre la propia democratización de los medios. Entonces, si está claro esto, me parece que nosotros tenemos que empezar
a poner estas consignas en nuestras reivindicaciones también sindicales. ¿Sí? Tenemos que encontrar, no solo ya pedir el bono por conectividad si me toca trabajar en casa, y si me toca trabajar en casa entonces pagame la luz, y además pagame la conectividad, y además comprame el escritorio, y además dame la computadora, y además dame la silla que corresponde, cumpliendo con lo que establece la ergonomía para que no estemos de cualquier manera trabajando en cualquier lugar. Y además, control de los sindicatos para que se hagan inspecciones, para que en esos lugares se pueda mostrar que tenés las condiciones de trabajo que necesitas. Y si no las tenés, que la patronal las ponga para que lo puedas hacer. Todas estas cosas son cosas que nosotros necesitamos que ingresen en el mundo discursivo de los grandes medios en Argentina, porque si no, son peleas muy chiquitas, invisibilizadas, que nos cuesta muchísimo tiempo llegar hasta allí. El atentado contra nuestra vicepresidenta vuelve a poner sobre el tapete el papel de los medios de comunicación en la Argentina. Y está clarísimo que colaboran de diversas maneras para generar un contexto en el cual nuestra fuerza política y nuestra líder más importante tengan en riesgo su vida o tengamos atemorizados o no querramos hacer política por el riesgo a que se genere violencia contra nosotros. A mí no me gusta hablar mucho de discurso de odio, porque en general los discursos de odio, primero porque me parece que es como una problemática traída de Europa. Y a mí me gusta, y creo que es más potente que nosotros pensemos en nuestros propios términos. Segundo, que está pensada para defender a las minorías. Y Cristina no es ninguna minoría en esta Argentina, las mujeres no son ninguna minoría, el peronismo no es ninguna minoría. Entonces, yo creo que nos conviene a nosotros, y además es muy difícil, cuál sería el órgano de aplicación que pueda establecer cuándo un discurso es de odio y cuándo no lo es. Nos metemos en un berenjenal y enseguida nos están acusando de que queremos impulsar una ley mordaza. En cambio, si nosotros pensamos en la democratización en su conjunto, estamos en un concepto que para mí es clave, que es el de violencia política. Nosotros tenemos que hablar de violencia política, tiene que ver con nuestra propia historia. Desde que nos soltaron al mar a Mariano Moreno, lo fusilaron a Dorrego, o la Patagonia trágica, o los bombardeos en Plaza de Mayo, o la propia dictadura, tenemos recontra claro qué significa la violencia política en la Argentina y por qué eso es algo que queremos dejar atrás y que de hecho hemos dejado atrás con Alfonsín y desde Alfonsín para acá. Y justamente por lo mismo, es este el único país que ha condenado, juzgado y condenado a la dictadura militar y a muchos cómplices civiles, quizás no todos los que se lo merecieran, pero muchos de ellos, es algo que hace carne en nosotros, está en nuestro ADN, es nuestra manera de pensar, y en la Argentina no conozco a nadie, personalmente no conozco a nadie y hay muy pocos que les interese la violencia política. La gran mayoría de los argentinos y argentinas sabemos que hay un pasado al cual no queremos volver. Hablar de nosotros con nuestras propias palabras, con elementos que vienen de nuestra propia historia, hace que nuestros discursos sean mucho más potentes. Y no estamos tratando de repetir o entrar en el modo en que hablan desde esos medios. Democratizar las comunicaciones es la única manera de que nuestra democracia pueda resolver los problemas de las grandes mayorías. Y entonces, y con esto termino, es muy importante que nosotros discutamos en nuestros sindicatos, sobre todo sindicatos potentes como el de la bancaria, que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras tener medios propios de comunicación en la Argentina. Televisión, gráfica, radio, intervenir en las redes, en las plataformas, es clave. Es muy importante, porque la única manera que nosotros vamos a resolver este problema o los muchos problemas que tenemos vinculados a la concentración, sea el modo en que se trata a las mujeres, sea el modo en que se piensa a los trabajadores y a los sindicalistas,
sea lo que se piensa de lo que significa tomar deuda externa o no, o las salidas para nuestro país, porque hoy los medios concentrados, cada vez que generan o colaboran a su manera para que haya posibilidad de diálogo con la oposición, solamente tenemos posibilidad de consenso en la medida que nosotros aceptemos que se apliquen las políticas neoliberales en la Argentina. Y ese no puede ser un consenso democrático, diría yo, es todo lo contrario de un consenso democrático. La democracia no es, nos quieren hacer creer que la democracia es ir y elegir autoridades cada 2 años y después aguantárnosla si la cosa la hace más o menos bien, porque total después vuelvo a elegir y voy a elegir mejor y no me voy a equivocar. ¿Sí? La democracia es mucho más que eso. Para nosotros la democracia es por lo menos 2 cosas más. Una, reconocernos como iguales en una sociedad. A mí Macri no me gusta nada. ¿Sí? Me parece que se robó la plata de los argentinos. Me parece que nos endeudó de una manera escandalosa a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hizo inteligencia contra su fuerza política, contra nosotros, contra su propia familia. Me parece un ser detestable de muchas maneras, pero me parece que es una persona que tiene exactamente los mismos derechos que tengo yo. No se me ocurriría ni que se tiene que ir del país, ni que haya que matarlo, ni que haya que desaparecerlo. Entonces la democracia para nosotros es una manera de tramitar nuestras diferencias y en la base está el reconocimiento mutuo y el respeto mutuo y el reconocer los derechos que nosotros y nosotras también tenemos. Y ahora sí, perdón. También la democracia es el mecanismo que hemos elegido para resolver las necesidades de las grandes mayorías en este país. Cuando echamos a la dictadura y lo tuvimos a Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura, se educa, porque efectivamente para nosotros la democracia es la manera que tenemos de encontrar las soluciones que tiene nuestro pueblo. No es una manera de elegir autoridades o presidentes para que hagan lo que les parezca. Y si hoy nuestra democracia no está logrando dar las respuestas que nuestro pueblo necesita, es la razón por la cual aparecen estos discursos de la ultraderecha. Hoy lo más difícil para avanzar con una política democrática en la Argentina es la deuda externa y son las políticas neoliberales y es el sistema financiero transnacional que dejó de ser productivo y que genera ganancia a partir de los datos que nosotros mismos les damos, además del trabajo que realizamos. Por eso, y termino entonces, es clave que nosotros incorporemos a la discusión sindical los problemas de comunicación, no en el sentido técnico de la comunicación, no en ahora ya discutimos, tomamos la decisión política, llamemos al comunicador para que nos traduzca esto de una manera comprensible para los demás. La tarea de comunicación, como la tarea política, como la tarea sindical, es una misma y la lleva la misma persona. Al tiempo que hacemos actividad sindical, al tiempo que hacemos política, estamos haciendo comunicación. Pensar la posibilidad del despliegue de una política democrática, con derechos, con más derechos, con mejores derechos, es también una tarea comunicativa de democratización de los medios. Por eso que los sindicatos piensen en la comunicación interna, para fortalecer la unidad gremial, piensen en el modo en que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están transformando nuestra realidad y pensemos en la necesidad de tener medios propios para poder democratizar las comunicaciones, que va a ser la única manera de que no solo aquellos trabajadores formales con buenos convenios estén bien en Argentina, sino que encontremos las soluciones para el conjunto, para todos y todas. Muchísimas gracias. Continuando entonces con este panel titulado Debates en la pospandemia, innovación tecnológica, desafíos políticos, laborales y sindicales, vamos a escuchar a nuestra última invitada del día de hoy. Ella es Florencia Partenio, socióloga, especialista en estudios de género y estudios laborales de la Universidad Nacional de José C. Paz y de la UBA. Bueno,
buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, gracias a Tania, a Claudia, a todo el equipo que ha organizado este encuentro maravilloso y que me encantó llegar acá y ver a las compañeras agitando y bailando. Eso era el mejor espacio de formación sindical, era ese baile. Voy a volver sobre ello más adelante, pero vamos a lo que nos ocupa hoy y siguiendo la secuencia de diferentes puntos que marcaron mis compañeras y compañeros hoy acá. La primera pregunta que me gustó disparadora de esta sesión es, bueno, ¿qué nos enseña la historia frente al avance de la innovación tecnológica, frente al avance de las tecnologías? Bueno, podríamos decir que lo que nos enseña la historia es que no hace falta concentrarnos en esta etapa de la Revolución 4.0 para ver lo que ha sido, en términos de genealogías, ese subequipamiento técnico que históricamente han tenido las mujeres. Y cuando me refiero a esto, me voy hasta una antropóloga italiana que se llama Paola Taver, que escribió un artículo hermoso que se llama Las manos, los instrumentos y las armas. Y ahí muestra justamente cómo las mujeres han quedado excluidas o han padecido un subequipamiento en materia de acceso a la técnica, y digo la técnica en sentido amplio. Y esto, justamente, podemos verlo en los trabajos que ahora están mostrando el avance de la digitalización, del comercio electrónico, incluso de las plataformas digitales, que fue lo que trajeron mis compañeros recién. Este avance del capitalismo en plataformas, porque cuando vamos a ver dónde están las mujeres vemos claramente que están, lo que pasa es que están invisibilizadas. Su contribución a esta expansión del capitalismo de plataformas está totalmente invisibilizado. ¿Por qué? ¿Dónde están? Bueno, permanecen invisibles sus aportes económicos en las cadenas de suministros productivos, están realizando tareas monótonas de carga, de acumulación, de procesamiento de datos, están siendo proveedoras de esas grandes plataformas, e incluso hoy en Argentina, con lo que ha sido la expansión en Argentina y en varias ciudades de América Latina, con lo que ha sido la expansión de las plataformas, aquí mencionaron las de reparto, las de trabajo bajo demanda, me voy a concentrar en las plataformas de cuidados, que justamente hoy están siendo nexos para garantizar servicios de cuidados no remunerados frente a esta gran crisis del cuidado que estalló en la pandemia, pero que era persistente y nosotras lo veníamos viendo, y que justamente estas plataformas digitales, que a partir de una aplicación pueden conectar una necesidad de cuidado con un trabajo remunerado, pero como vemos la palabra trabajo está totalmente invisibilizada porque aparece en el rol de colaboradores o colaboradoras y no aparece nunca la palabra trabajo y por tanto la de derechos. Y estas plataformas de servicios de cuidado también están ofreciendo posibilidades de inclusión financiera y posibilidades de inclusión crediticia. Entonces, la inclusión laboral a partir de las plataformas está totalmente en jaque, porque lo que implica comenzar a trabajar a partir de esta forma y no tener la posibilidad de tener derechos. Pero también algo que ha sido parte de los discursos de estos últimos años, y sobre todo en Argentina hay que recuperar lo que había sido los discursos cuando tuvimos la reunión del G20 acá, cuyo principal eje de acción fue la inclusión financiera de las mujeres, la inclusión digital como una llave para el desarrollo económico. Entonces, atención con esto, porque cuando nos hablan de inclusión, sabemos que atrás de esa narrativa hay discursos engañosos que nos incluyan. Cuando vemos las condiciones en las cuales nos incluyen, más vale diríamos incluyannos afuera, porque si va a ser sin derechos, no la queremos. Entonces, un poco esta historia de dónde están las mujeres y dónde están contribuyendo, es importante verla, incluso verla actualmente en este avance de la digitalización. Pero una de las cuestiones que nos preguntaban, incluso en la preparación de este panel, era, bueno, ¿cuáles son los desafíos y al mismo tiempo cuáles son las formas de reforzar los lazos colectivos en nuestros sindicatos, y particularmente en el sindicato de bancarias y bancarios, ¿no? Y esto implica pensar en el momento actual en el que estamos, que no es solamente el avance de la digitalización, sino también que estamos saliendo de una pandemia. Me cuesta mucho hablar de post-pandemia cuando seguimos viendo lo que implica pensar y discutir en el mundo justamente esta salida de la pandemia, porque
Si hablamos de desafíos políticos, laborales y sindicales, bueno, uno de los principales desafíos laborales de esta salida de la pandemia es el retroceso en materia de derechos laborales que estamos viviendo en toda América Latina y el Caribe. Y esto es central en todos los sectores de actividad. Entonces, frente a eso, también tenemos desafíos políticos, porque uno de los principales desafíos políticos es cómo están nuestras organizaciones, y aquí hablo en el amplio sentido de la palabra, nuestros movimientos, nuestras organizaciones sindicales. Si hay algo que nos pasó durante la pandemia, y esto lo dijo una querida compañera que se llama Naila Bacaleza, lo que más atravesamos durante la pandemia fue una crisis del tacto, esta imposibilidad de poder tocarnos, de abrazarnos, de encontrarnos. Y el volver a la presencialidad en los trabajos, en la militancia, en diferentes actividades, también es un volver a repensar nuestras prácticas políticas y de militancia y nuestras prácticas de cuidado de las y los militantes. Y esto es central para pensarlo. No estamos en el 2019 y esto implica justamente ver cómo nuestras organizaciones van a fortalecer esos lazos colectivos de cara a todos los desafíos que tenemos por delante. Y esto me parece central pensarlo, sobre todo en la tarea que ustedes realizan todos los días, digamos, y sobre todo mirando los datos de la encuesta que nos mostraron, que me pareció muy interesante esto de sondear en todo el territorio quiénes volvieron a la presencialidad, quiénes todavía están con una modalidad mixta y quiénes permanecen haciendo teletrabajo, ¿no? Para poder tener esa postal heterogénea en la cabeza y poder pensar justamente los desafíos y las líneas de acción. Entonces, si pensamos en clave de desafíos, yo diría que los desafíos nos abren también, en este contexto, oportunidades de poder fortalecernos. Y yo sé que el día de ayer, en el programa, ustedes trabajaron sobre esas voces silenciadas, ¿no? Y de alguna manera cómo reconstruir el tejido de esas voces silenciadas y también lo que implica reconstruir alianzas. Y acá, compañeros queridos, quiero decir que el encuentro propio de las mujeres y de las diversidades, de los colectivos trans, travestis, de lesbianas, de no binarias, no es un germen que tenemos, es una construcción de años, son décadas, son más de 3 décadas de encuentros nacionales y plurinacionales de mujeres, lesbianas y trans. No es natural, es una construcción a base de mucho trabajo y de tiempo y de escucha. Y justamente de estos espacios, cuando las compañeras se juntan solas, construyen esos espacios, incluso en las asambleas para el 8 de marzo, incluso cuando hay que decir hay que interrumpir la jornada laboral porque hay que armar la asamblea, hay que organizar el paro internacional, son muchas décadas y ese germen, digamos, tendríamos que pensarlo en clave de construcción porque ahí hay una pata fundamental para pensar este momento de la Argentina. No es un momento para construir política con ego y eso lo demuestran las compañeras todos los días, correr el ego y construir desde las bases y desde el encuentro. Y el encuentro es el que hoy nos permitiría pensar en las posibilidades de las alianzas con otros sectores y con otras compañeras y compañeros que hoy no están dentro del sector bancario. Y me pregunto, ¿qué sería de este salón si estuvieran aquí, discutiendo un poco el encuadramiento sindical, las trabajadoras que hoy deciden trabajar en el marco de una plataforma en sus hogares porque no pueden resolver los cuidados y deben quedarse en sus casas? Y pienso en el gran ecosistema de Mercado Libre, en ese modelo de negocios que se está trasladando a todas las formas de trabajo, que está fuera de las regulaciones y que cada vez más, cuando vemos los estudios, hace un poco trabajamos con la querida Sofía Escacerra haciendo un trabajo sobre plataformas digitales, las trabajadoras del Mercado Libre, que no se reconocen o no se llaman trabajadoras, mismo desde el señor de Mercado Libre que las llama así, no tenemos otra manera más que generar ingresos desde casa, porque no tenemos quien nos cuida a los pibes, no hay servicios de cuidado. Entonces aquí se abre una cuestión clave que es pensar cómo podemos construir alianzas con esos sectores que hoy están fuera del sindicato, que justamente están haciendo tareas parecidas a las nuestras, digamos, y que de alguna manera son las herencias del macrismo, porque Mercado Libre avanzó de una manera vertiginosa, digamos, y con total tipo de beneficios y exenciones,
y hoy está totalmente instalado. Y además Mercado Libre no solamente entrega paquetes, sino que da créditos. Y da créditos justamente cuando el sistema bancario le dice que no a las mujeres porque no tienen los requisitos cumplidos. Entonces garantiza créditos, garantiza generación de ingresos y también garantiza logística. ¿Cómo podemos construir, digamos, una plataforma que nos permita unirnos a ellas y al mismo tiempo cuestionar todas las narrativas que han avanzado justamente en la dirección de la inclusión financiera, digamos? Ponerlas en cuestión, problematizarlas y ver cómo esto nos fortalece. Y entonces aquí voy a entrar en la última parte, que me gusta ser respetuosa con el tiempo, y me voy a concentrar en la pregunta sobre los lazos colectivos, ¿no? Cómo sostener los lazos colectivos en nuestros sindicatos, me encantó la pregunta que nos hacían, es cómo hacer un sindicato presente en el día a día. Y bueno, yo creo que acá tenemos por ahí puntos, quiero contribuir a puntos en la agenda, que seguramente se van a encontrar con los puntos que han discutido a lo largo de estas jornadas. El primero que quiero decir es el punto central sobre, cuando leo los datos de la encuesta que ustedes realizaron, y es justamente quienes tienen preferencia por sostener un modelo mixto o de alternancia entre el teletrabajo y la presencialidad, por quienes mantienen justamente por sus necesidades de cuidado una modalidad de teletrabajo. Y acá yo me preguntaba cómo la agenda del sindicato, la agenda de la bancaria, se fortalece y se encuentra con una agenda que a nivel federal se viene construyendo desde los feminismos, que es la agenda de los cuidados. Porque la crisis de los cuidados estalló en la pandemia para quienes respondían al jefe, trataban de cumplir con las tareas, le prestaban la computadora a su hija para que termine la escuela, para que termine las tareas. Bueno, esto implicaba combinar múltiples cuestiones y de alguna manera se vio en los debates sobre el teletrabajo en la Cámara de Diputados y Senadores. Ahora bien, estamos en un momento clave porque hace muy poco se reglamentó un artículo como el 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde obliga a los empleadores a cumplir con la creación de espacios de cuidado en los lugares de trabajo. Ahí tenemos una primera punta para pensar estos desafíos. ¿Cómo va a ser esa implementación? ¿A quiénes va a alcanzar? ¿De qué manera se va a realizar eso? ¿Vamos a apostar por espacios de cuidado, por compensaciones? ¿De qué manera lo vamos a llevar adelante? Y eso me parece un punto central. Y después el otro, que es cómo fomentamos y garantizamos la participación de todas y todos los compañeros, pero principalmente de las compañeras, porque cuando vemos los datos que acaba de publicar el INDEC sobre la encuesta nacional de uso del tiempo, que justamente mide el trabajo de cuidados no remunerado en los hogares, encontramos que las mujeres siguen siendo las que se hacen cargo de las tareas de cuidado no remuneradas. Y con esto digo una amplia mirada sobre los cuidados. No es solamente las personas dependientes. Cuidado, necesitamos todas y todos, porque somos interdependientes y necesitamos también, y esto más que nada las militantes, espacio para el autocuidado. Es fundamental que esto esté en nuestras agendas, porque siempre recortamos, o la variable de ajuste es nuestro tiempo de descanso. Entonces, discutir cuidados no es que el pibe tenga una guardería o que haya licencias. Es mucho más que eso, y nuestra agenda se fortalece si pensamos en una clave de cuidado amplia, ¿no? No solamente cuidar al otro, es cuánto tiempo dejamos para nosotras. Y eso, las que están aquí presentes lo saben muy bien. Entonces, en este camino, yo me pregunto, pensando en el panorama que vemos un poco a largo plazo, Argentina, digamos, tiene en el Congreso un proyecto sobre el sistema integral de cuidados que incluye la reforma por las licencias, que podría pensar en clave federal la posibilidad de tiempo, infraestructura, dinero y normativa que garantice el cuidado. Mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que en la actualidad tenemos de poder llevar ese proyecto adelante? No solamente que se trate en el Congreso, que no se nos vaya en un año electoral como va a ser el año próximo, sino también que se reglamente y se implemente fuertemente, ¿no? ¿Cómo podríamos avanzar hacia ello? Y creo que ahí tenemos un punto central. El segundo punto para poder contribuir un poco a este sostenimiento de los lazos colectivos es el tema de las violencias, ¿no? Y creo que aquí tenemos un paraguas interesante que abre la ratificación del convenio 190 de la OIT, que
que nos permite pensar las violencias en clave mucho más amplia, ¿no? Las violencias adentro del lugar de trabajo, afuera, cómo impacta eso en las trabajadoras, porque son principalmente las trabajadoras las que padecen violencia. Entonces, en esta clave pensar cómo este paraguas, que es el convenio 190, nos permitiría problematizar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y ir un paso más allá, digamos, pensar cuánto de nuestra ley de riesgos del trabajo contempla las dimensiones psicosociales del trabajo y los riesgos psicosociales. ¿Por qué las compañeras se tienen que seguir pidiendo carpeta médica cuando en verdad están sufriendo una situación de acoso o de violencia? ¿Cómo podemos avanzar en espacios y ámbitos laborales libres de violencia y que esto pueda nutrir justamente nuestra agenda sindical, pero al mismo tiempo interpelar a los empleadores que justamente este tema lo resuelven todo con capacitación? Y no se resuelve todo con capacitación. Hay que trabajar fuertemente en cambiar estas organizaciones que muchas veces tienen micromachismos, microviolencias naturalizadas que se replican, ¿no? Y bueno, ¿cómo transformarlo eso? Y por último, pensar en esta idea de cómo hacer un sindicato presente día a día, ¿no? Frente a estas múltiples modalidades, estos desafíos que nos dejó tantos meses y meses de teletrabajo. Entonces yo pienso ahí cómo vamos creando, interpelando al propio sindicato para crear modalidades que permitan pensar la comunicación con esas trabajadoras y trabajadores que están en sus hogares, que mantienen modalidad mixta. Y acá hay una cuestión fundamental que es pensar la participación. ¿Estamos garantizando que todas puedan participar en los horarios y en los tiempos de la política? Los tiempos de la política van en sentido contrario a los tiempos de la sostenibilidad de la vida. Esas reuniones hasta tarde, cuando los pibes están en casa esperando, bañándose, haciendo la tarea, la política hoy va en la dirección contraria. Debemos crear prácticas políticas que vayan en la dirección de los cuidados de todos y de la sostenibilidad de la vida. Y en esa dirección me parece que el baile de hoy nos dio un impulso para recuperar una vieja frase, y la pregunta sería ¿cómo podemos responder a esa revolución 4.0? Podemos responder con una revolución feminista, porque como decía una querida militante, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Gracias, compañeras. Muy bien, llegando al final ya prácticamente de este encuentro, vamos a escuchar las palabras de nuestra Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, Claudia Ormachea. Vamos a bailar y vamos a hacer la revolución. Porque se caracteriza y ellos se sostienen en eso, es que podemos hacer más de dos cosas. Pero yo sé que están muy cansadas, que venimos de una actividad bien fuerte de 2 días, pero además con muchísima emoción por el encuentro, porque creo que hoy nos sentimos empoderadas realmente, que sentimos que a partir de este momento vamos a ir con la palabra y con la acción en la búsqueda del camino que nos hemos trazado, pero fundamentalmente sostenido en las redes con otras compañeras, en otros territorios, con otras experiencias y con otra búsqueda, pero la misma que la nuestra, la misma en el buscar la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de tener una vida digna para las argentinas y los argentinos, para todos. Pero este es el camino que nos trazamos. Después de 2 años de no encontrarnos, nos pusimos desde otro lugar y no vamos a perderlo. Así que
Yo las despido, no las despido hasta el año que viene. Hay un compromiso de que esto es todo el año y quiero que así lo sostengamos, sobre todo a través de la comunicación, sobre todo entendiendo que fortalecer nuestras organizaciones significa repensar la comunicación con nuestros trabajadores y trabajadoras y sobre todo con las nuevas generaciones, porque hay una sola cosa que hace fuerte a la organización: la solidaridad y lo colectivo. Por eso vamos, para reforzar eso, para mejorarlo y para no permitir que destruya lo que ha sido la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Hasta pronto. Antes, el cierre lo va a hacer mi compañero Pancho, para ustedes y para mí también. Estimadas compañeras, colegas, amigas, la verdad que es un profundo honor ser parte de este 14º Encuentro Nacional de Trabajadoras Bancarias, y la verdad que le agradezco la participación a todos ustedes, fundamentalmente las enseñanzas compartidas en el día de ayer y en el día de hoy. Agradezco en primer lugar a mi secretario general, al compañero y amigo Sergio Palazzo, que confió en mí para ser parte de esta Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Yo venía de la Secretaría de Acción Social, Deporte, Turismo, nada que ver, y la verdad que es un desafío a mi condición de varón fundamentalmente, pero a la vez he asumido esto con un firme compromiso en aprender a construir nuevas formas de relaciones sociales. Y por supuesto también voy a agradecer a quien me enseña día a día, que es mi compañera Claudia Ormachea, quien me abrió las puertas para empezar a pensar en las nuevas claves que ofrece la perspectiva de género en el mundo del trabajo, desde la verdad incansable lucha y trabajo que viene realizando desde el año 2013, cuando la visión de nuestro secretario general se crea la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Así que muchas gracias, Claudia. Quiero también agradecer a quien es una de mis docentes, mi profesora que está acá, que es Patricia Fleck. Ella me enseña, porque yo estoy aprendiendo a deconstruirme. Y creo que si aprendo yo, todos los hombres podemos aprender también. Agradecer la presencia de las 53 seccionales, de todas ustedes, mi corazón del interior, porque yo también pertenezco a Córdoba, a San Francisco. Se alegra esto cuando constatamos el espíritu federal que tiene nuestra querida asociación bancaria. Y la verdad que quiero saludar especialmente a mis compañeras de la provincia de Córdoba y fundamentalmente a mis compañeras de San Francisco, a Daniela Neri, que hoy expuso muy bien. Por otro lado, compartir con ustedes la gratitud por este aprendizaje en conjunto que hemos tenido en estos 2 días. Y si el feminismo vino a fortalecer al sindicalismo, señalo que es muy grata esta oportunidad para que este encuentro con el binomio sindicalismo feminista, que no solo va a redundar
en beneficio para nuestra organización sindical, sino también va a redundar en beneficio para todo el movimiento obrero organizado. Y por supuesto, contribuir a expandir nuevos derechos para las y los trabajadores. Es muy difícil ponerse a hablar cuando ayer yo lo escuchaba a Sergio cuando hizo la apertura junto con Claudia, dos muy buenos oradores, pero aquí en esta mesa hubo también muy buenos oradores. Y me llegó de lleno lo que decía Pablo cuando nombraba, yo vengo del alfonsinismo, yo en el 83 cuando escuché a Alfonsín que abrazaba las banderas de la libertad, ahí me hice alfonsinista. La verdad que el radicalismo dejó de ser lo que era en una época por lo cual nació, pero bueno, allá los que todavía están entregando las banderas. Pero hoy quiero referirme a que los derechos humanos instalados, como decía Pablo, cuando se enjuició a poco tiempo de asumir a las juntas militares, creo que eso fue el quiebre de empezar a vivir en democracia y de tener una democracia consolidada para todos los tiempos. Creo que eso se entendió y creo que lo entendimos todos, más allá de las ideologías políticas de cada uno. Pero bueno, hoy hay unos nuevos escenarios y estamos trabajando sobre ello a través de la Secretaría, que es muy intensa, la labor de la Secretaría que conduce Claudia, porque ella también la hace intensa. Y quiero decir que somos dos hombres los que estamos ahí. Mario, que está por aquí, que es la pareja de Claudia, que también es otro trabajador intenso, y yo. Pero no, como les decía, hay nuevos escenarios y estamos trabajando sobre ello y creo que tenemos que preguntarnos cómo podemos contribuir a empezar a construir espacios libres de violencia a través de la misma erradicación de la violencia laboral, de la violencia de género, y cómo generar la igualdad de oportunidades, pero y por sobre todo cómo tenemos que pensar y derribar las desigualdades. Hace muy poco yo en esto he podido constatar los sentidos que encierran la equidad y la inclusión para todos. Y sí, utilizo o empiezo a utilizar un lenguaje que la verdad que para mí era muy extraño y que con su uso estoy seguro que seremos aliados de los procesos de inclusión. Claro, recuerdo, también aprendí que el concepto de que aquello no se nombra es porque no existe. Finalmente yo le quiero expresar mi compromiso en trabajar y acercar las distancias, en la construcción de militancias políticas que tiendan al bien común y que podamos construir entre todos una patria para todos, para todas, para todos, con inclusión y con equidad. Y también decirles que estamos en la antesala del 2023 y que el año que viene va a haber elecciones y que todos nosotros, los trabajadores bancarios, tenemos que votar en defensa propia. Gracias, compañeras. Que tengan un buen regreso a sus ciudades, a sus provincias, y aquellas que vinieron en coche, por favor, cuídense.
incorporación definitiva de la perspectiva de género en el mundo del trabajo. Así que, una vez más, agradecemos la presencia de las compañeras trabajadoras bancarias de Azul, de Bahía Blanca,